Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de la tierra de Canaán, 31 fortalezas que habitan en nuestro corazón, pero Cristo, como nuestro Josué celestial, quiere derrotarlas todas. Esta noche veremos varios reyes que están ahí en nuestro corazón y sin darnos cuenta obstaculizan la obra de Cristo Jesús. Esta noche nos acompañan nuestro pastor, el hermano Alfredo, y su familia. Y antes de iniciar con este fragmento de estudio, queremos leer los pasajes de Josué del capítulo 12, en el cual nos corresponden ver esta noche. Adelante, hermana Emily, por favor. Josué 12:18. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Afec. Hermano Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué representa el rey de Afec en nuestras vidas? Buenas noches, hermano Pablo y hermana Emily, Miriam, Javes. Es un gozo, una alegría estar con ustedes y también es un gozo poder dirigir alguna palabra del Señor a todos los hermanos que van a estar oyendo este programa. Qué bendición, hermanos, poder tener estos medios. Qué bendición es poder llegar a ustedes con estas palabras. Pues como bien ha dicho Pablo, estamos hablando acerca de algunos reyes que Josué, como una figura de Jesucristo, tuvo que conquistar para poder lograr el reposo y recibir la herencia que Dios tenía para ellos. Y en la medida que Josué y el pueblo de Israel empezaron a conquistar a estos reyes, en esa medida ellos empezaron a ser un país unido, ellos empezaron a ser un país que empezaron a amarse unos a otros, como dice Pedro, con un amor fraternal no fingido. Y esa es la razón, hermanos, del por qué estamos hablando de estos reyes. Porque mientras estos reyes reinen en nuestras almas, en nuestras emociones, estos reyes no van a permitir que haya unidad, no van a permitir que nosotros nos amemos unos a otros con un corazón limpio. Entonces, con respecto a la pregunta de Pablo, esta noche vamos a hablar acerca del rey de Afec. Este rey, pues miren, significa un torrente rápido, un arroyo, incluso una fortaleza. Y rápidamente, Pablo, te explico. Afec es una fortaleza porque fue un lugar muy estratégico en las batallas que el pueblo de Israel tuvo con otras naciones. Por ejemplo, los filisteos. Más que todo, ¿no? Los filisteos con frecuencia peleaban con el pueblo de Israel. Se dice que cuando los filisteos tomaron el arca, precisamente la batalla fue librado en Afec. También se dice que cuando Saúl fue conquistado por los filisteos, que la batalla también tuvo su inicio en Afec. O sea, las dos veces primordiales en que se pierde el arca del pacto y muere el primer rey de Israel fueron suscitadas en esta ciudad. Sí, en esa ciudad. Entonces, esta noche pues vamos a ver que esta es una fortaleza que debe de ser conquistada. Así es, porque es una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una ciudad fuerte, una ciudad amurallada, un lugar impenetrable. En nuestro corazón, hermano Alfredo, esta ciudad puede ser algo que nosotros nos ponemos como defensa y pensamos solo en nosotros. Recordemos que los filisteos hablan acerca del egoísmo, ¿no? De como veíamos en nosotros, de estar con la envidia, pero ahora es dentro de nosotros mismos. Nos autocomplacemos, tratamos de poner y complacernos a nosotros mismos. ¿O no, hermano Alfredo? Sí, este rey realmente significa los placeres egoístas, como tú acabas de decir, la autocomplacencia. Mira, en la sociedad que vive
tanto en el Istmo como en muchos otros países y lugares, su deseo más que nada es placeres, obtener, no sé, en el corazón están buscando siempre algo. Están deleitándose, buscando placer en cosas, ¿no? Como usted compartía en los servicios en línea acerca de perder el tiempo, ¿no? En el teléfono, en el internet, siempre está buscando de complacerse a sí mismo de manera egoísta. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate que aquí el apóstol Pablo está dando una lista más o menos de 20 características. Y una de ellas es que dice que las personas, hablando de los tiempos que vivimos, del mal tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, dice que las personas se volvieron amadores de los deleites más que de Dios. O sea, eso significa que la gente ha sacado a Dios de su corazón, ha sacado a Dios de sus pensamientos, y esto es de una manera generalizada, ¿verdad? Pero por ejemplo, los verdaderos siervos de Dios en la Biblia, nosotros podemos, por ejemplo, leer en Hebreos 11:25, en donde dice que Moisés, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo este hombre de Dios que tuvo esa oportunidad o esa facilidad de vivir en Egipto, de estar en la opulencia, de tener todas las ventajas, de poder disfrutar de los deleites temporales de Egipto, él quizás tuvo un encuentro con Dios, una revelación del Dios verdadero, y él automáticamente renunció a los deleites temporales del pecado. Es decir, este rey usa su fortaleza, este rey no deja pasar al Señor porque estamos encerrados en nuestro propio autocomplacencia. Estamos todos nosotros pensando en cómo abastecernos a nosotros mismos, en cómo deleitarnos a nosotros mismos. Lo que hizo Moisés fue precisamente eso, derrotar a este enemigo con la ayuda del Señor. Veamos lo que dice Hebreos. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Que ese deseo esté también en nuestro corazón. Fíjese, hermano Alfredo, que en la sociedad actual, en la sociedad occidental que nosotros habitamos y estamos, muchos cristianos hoy en día se dedican a los deportes. Y que no recordemos, hermanos, todo en un balance espiritual es correcto. El Señor nos dejó ciertos placeres que son justos, que son buenos, que son legítimos y son para nosotros. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los ponemos por encima de Dios? Como yo comentaba, los deportes, los automóviles, la ropa y los pasatiempos pueden también ser ídolos. Sí, y mira que eso que estás diciendo, ¿verdad? Los deportes, los automóviles, la ropa, creo que también los mismos medios que hoy controlan todo, desde que amanece hasta que anochece, se fomenta el deseo de los pasatiempos, como tú acabas de decir, por ejemplo, ya hoy ya no es tan sano. Por ejemplo, le voy a un equipo y si el equipo pierde, llora. Si el equipo, o sea, se idolatriza muchas veces, como tú acabas de decir, se antepone a Dios.
Y Así es, muchos cristianos ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque está pasando la va a jugar mi Champions. equipo. Así es, o dependiendo del deporte que te guste, pero pues no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo ese deporte, o porque estoy ahorrando para un automóvil y pues ni modo, la iglesia se sacrifica, o es que yo necesito ropa, o yo quiero el Samsung nuevo, el Apple nuevo, el iPad, es decir, todas las cosas que son, o porque es mi pasatiempo favorito y yo no puedo sacrificarlo en orar, en ayunar, en buscar al Señor. ¿Por qué? Porque estoy en mi tiempo, es mi placer egoísta. por ejemplo, también podemos decir, ¿no? Am, todo eso nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Es eso, hacer la voluntad del Señor. Yo creo que nosotros debemos de vivir esta vida cristiana preguntándole a Dios si ese placer, si esa cosa que yo siento que va a llenarme es la voluntad de Dios para mí. Incluso gente, en una ocasión, no sé si te acuerdas, por ejemplo, fuimos a San Miguel de Allende, Guanajuato. Así es. Y a mí me sorprendió muchísimo ver tantos gringos en ese lugar, ¿no? Y eran gringos paseando. O sea, cómo esa gente ha tenido la mentalidad de venir a lugares en donde el clima es muy bonito, muy precioso, y quizás sean personas ya retirados del trabajo, ¿no? Pensionados y todo. Entonces, mucha gente al ver a esos americanos con esas ideas, con ese concepto de que ya son incluso jubilados, a veces hay jóvenes que a temprana edad les entra ese espíritu de que quisieran disfrutar lo que los jubilados ya tienen, ¿no? Pero son personas que ya son adultas en este caso, ¿no? Entonces, ahora tienen una casa en San Miguel de Allende, tienen todo ahí, pero son personas que ya están adultas, pues. Y tengamos, hermano, en cuenta esto, como bien repetimos en estos mensajes. No está mal tomarte un día de vacaciones, no está mal salir con tu familia, estar en recreación. Lo que pasa con estos cristianos que tienen esta fortaleza de placeres egoístas es que todo el tiempo están deleitándose a sí mismos y dejan la voluntad del Señor y el trabajo que hay en la iglesia para autocomplacerse. La iglesia en este tiempo, hermano Alfredo, está obsesionada con una insaciable apetito de placer. De cosas. Por ejemplo, algo que podemos ver aquí es, en algún momento, tú, por ejemplo, o otros cristianos en la iglesia, se preguntan ellos, como te dijera, estoy cumpliendo, ¿esto es el verdadero placer? O sea, obtener aquello, porque dice amadores de los deleites más que de Dios. O sea, si recibo esto, si participo de esto, realmente obtendré mi verdadero placer, estaré en mi meta. ¿Alcanzaré aquello? A eso va mi pregunta, ¿no? Sí, hermano Alfredo, porque fíjese que muchas veces nosotros, yo soy un joven recientemente casado y me falta mucho por caminar, y en mi vida siempre es como una mentalidad de quiero alcanzar esto, ¿no? Quiero un mejor futuro para mí, para mi esposa, para mi futura familia. Pero ¿qué sucede cuando dejamos o cuando yo pongo en mi mente eso, autoplacerme a mí mismo sin consultar a Dios? Sucede que cuando llegamos ahí pensamos que al alcanzar el celular, alcanzar el automóvil, alcanzar el puesto que yo quiero, voy a estar pleno. Pero ¿qué sucede? Que cuando alcanzamos lo que realmente queremos, no nos satisface. Fíjate que eso me hace recordar a Lea. ¿Recuerdas que Lea hubo un momento en que ella dejó de tener hijos? Así es. Y cuando finalmente dio ella a luz un hijo más, ella dijo, esto es para dicha mía y alabaré a Jehová. Y, o sea, dando la idea de que al tener ese hijo, lograría el amor del marido, alcanzaría
su meta, su cúspide, sí, pero su realmente, placer entero. realmente no. Y yo creo que por eso, Pablo, que David en la Biblia nos muestra a nosotros en dónde está el verdadero placer. El verdadero placer no está en solo alcanzar lo que queremos o experimentar esto o tomar esto. Por eso, mira, me gustaría que leyéramos, por ejemplo, el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, qué precioso este pasaje. También leamos el Salmo 45:7, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira, estos dos pasajes. El primero habla del punto, del eje, del centro, en donde está el verdadero deleite, en donde está el verdadero gozo. Así es. El salmista dice que el verdadero gozo está En su presencia. en la presencia del Señor. Ahora, ¿en dónde podemos obtener la presencia del Señor? Buscando el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo en esta época para nosotros? Cuando nosotros buscamos un lugar donde orar, donde acercarnos al Señor, donde ministrarle, donde cantarle, y eso, en la medida que el tiempo pase, como decía David, tú me mostrarás la senda de la vida. O sea, no solo hallaremos, como él mismo dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No solo gozo, plenitud Sí, de gozo. alcanzaremos la guianza del Señor, encontraremos el camino que nos llevará a ese lugar bienaventurado que David habla. Hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. El otro pasaje. El otro pasaje dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ay, mire qué es lo que Pablo está diciendo. Pablo, ahí en ese pasaje, se está refiriendo a alguna hermana que se entrega a los placeres. Que no está equilibrada en sus emociones, que vive buscando placeres. Y Pablo... como la mujer de la samaritana, que tuvo seis maridos, ¿no? Y con el que vivía tampoco. Siempre estaba buscando complacerse a sí misma, buscando la felicidad, un placer egoísta, satisfaciéndose a sí misma. Pero llegamos a la conclusión que al final y al cabo no estaba complacida. Ella había tenido 5 maridos y con el que vivía era el sexto, que tampoco era su marido. Pero quizás ella estaba buscando precisamente el poder llenar su vacío, el poder saciar sus deseos, el poder participar de placer. Quizás en el viaje de ella, al buscar el placer, había pasado de un hombre a otro hombre, pero sin hallar nada. Sin hallar nada. Por eso Pablo aquí dice que el que vive para los deleites realmente vive, pero que está muerta. Así es. Si nosotros, como la iglesia del Señor en esta época, vivimos solo para los placeres, vivimos muertos, solo para darnos gusto, somos una iglesia muerta. Y vivimos en vano. Necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos un encuentro como la samaritana tuvo con Cristo Jesús en el pozo. En los Salmos encontramos la palabra Seter, que significa el lugar secreto. Tal vez para la samaritana el pozo era un lugar secreto porque decía que no salía con las demás mujeres a traer agua, sino tal vez era su lugar donde meditaba y decía, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy anhelando? Y en ese lugar Cristo Jesús la estaba esperando junto al pozo. Esperemos que en esta época que vivimos, al estar nosotros ansiosos por autocomplacernos, podamos en medio de eso invocar el nombre del Señor. Porque Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar, que Jesús pasara por Samaria. Ay, Señor, que el Señor sea necesario que pase por
donde quiera que estemos. Porque ahí precisamente Dios estaba mirando el corazón necesitado de la mujer samaritana. Dios solo llevó a Jesús ahí por Samaria por la necesidad de esta mujer que había estado busque y no había hallado. Pero en este punto ella encontró la satisfacción plena. Amén. ¿Sí? Una fuente de agua viva que brotó en el corazón de ella para vida eterna. Amén. Finalmente ella encontró lo que andaba buscando en Cristo Jesús. Solo en Cristo, hermano Alfredo, encontraremos el placer genuino. Que el Señor les haya hablado en este rey. Amén. El siguiente rey, hermano, está muy relacionado con el rey de Afec. Fíjese que el siguiente rey es el rey de Sarón. Fíjese que Afec se localizaba en el valle de Sarón. Y Sarón tiene como significado fructífero. ¿Qué pasa, hermano Alfredo, cuando una persona que tiene a este rey en su corazón y empieza a fructificar? Si este rey es vencido, es de muchísima bendición en la iglesia. Pero si este rey no ha sido vencido, llega un espíritu acaparador. ¿Qué tiene que ver con nosotros en lo espiritual, hermano Alfredo? Bueno, el rey de Sarón tiene que ver con las posesiones egoístas, un espíritu acaparador. Como el ejemplo de la samaritana que hablábamos. Los deleites y los placeres hacen de repente que empecemos a acaparar. O sea, ya no solamente no nos complace, sino por lo mismo que no nos complace, esto es mío. Y como no me complace, esto también es mío. Como la samaritana, un esposo, un segundo, un tercero, un cuarto y así. Mira, hermano Pablo, es de gran bendición dentro de la experiencia que he visto en la vida de la iglesia. Algunas veces hay personas que vienen al Señor y ellos no poseen nada, no son muchas veces muy pobres, pero cuando ellos llegan a conocer a Jesús como Señor y Salvador, tal parece que para esas personas los cielos se abren. Y Dios comienza a darle a esa persona un talento, un negocio, un comercio, una forma no solo de ganarse para él mismo la vida, sino como que Dios añade un poco más. Así es, pero como este rey es alguien que no se complace. Hay un problema, hay un pecado capital llamado gula, que tiene que ver con no estar satisfecho. Ya comí, pero tengo más hambre, vuelvo a comer y vuelvo a comer y vuelvo a comer. Es insaciable. Este rey es así, acaparador. Entonces aquí lo que realmente estamos nosotros viendo es que hay un propósito por el cual Dios nos da un don, nos da un talento, hay una razón. Ahora, el hecho de que Dios nos dé algo no significa que nosotros digamos, esto es mío, esto es mío, esto es mío. No, hay una razón mucho más profundo del por qué Dios nos concede algo. Fíjese, hermano, rapidísimo. En Lucas 12:15 no vamos a leerlo, pero allá en casita usted lo puede leer. Pero en Lucas 12:15 Jesús advierte que la felicidad no se mide por las posesiones que acumulemos. Las cosas que la gente, hermano Alfredo, ambiciona no satisfacen de ningún modo. Tarde o temprano perdemos lo que atesoramos. Seamos mejor generosos. Los que injustamente amontonan riquezas y bienes acaban como insensatos y sin frutos. Amén. Yo creo que por eso Jeremías dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá, no? Entonces yo creo que Dios tiene que trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Usted comentaba, hermano, que cuando Dios nos concede un don, un talento, algo que le pedimos a Él, algo que fructificamos, son por dos razones principales. ¿Cuáles son estas razones, hermano? Por ejemplo, si Dios te concede algo a ti, ya sea algún valor, primero que todo es para establecernos
y bendecirnos. Y me gustaría que leyéramos aquí Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¡Qué precioso! Pablo el apóstol había recibido mucho de Dios Y quería darlo. y quería bendecir a otros hermanos con lo mucho que él había recibido. Entonces, hermano, podemos aplicar el pasaje que dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. O incluso más bienaventurado es dar Que recibes. que recibir, ¿sí? Entonces la segunda razón por qué Dios nos da un talento o un don es para bendecir a los demás, precisamente lo que nosotros estábamos hablando en 1 Corintios 12:7. Lo primero es para establecernos, el segundo es para que con ello podamos bendecir a los demás. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, el don no es para que nos quedemos con él. Por ejemplo, cuando Dios nos da actitudes es para que con ellas ayudemos a los que son débiles en ese aspecto. Sí, hermano Alfredo, debemos de entender que si Dios nos ha dado algo, tal vez tú eres muy bueno en la música, tal vez tú eres un buen predicador, tal vez tú tienes ganancias mayor a lo que tú necesitas en tu vida, todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado para bendecir a los demás. Y qué precioso, hermanos, es ser alguien que bajo la voluntad del Señor se abre hacia sus hermanos. Sí, por ejemplo, si tenemos salud, es con el propósito de ayudar a los que no tienen la bendición de estar sanos. A algunos se les confía una abundancia de recursos económicos para que con ella ayuden al pobre. Así es, que en nuestro corazón estemos, no tengamos ese espíritu acaparador de todas las cosas, sino que siempre, así como Cristo, nos demos por los pobres, por los necesitados, por los que no tienen. Si nuestro cónyuge, si nuestra esposa, nuestro esposo tiene un área deficiente, algo que le cuesta hacer, probablemente, hermano Alfredo, Dios nos ha dado gracia adicional en esa área, ¿sí?, a fin de compensar esa necesidad. Por eso, hermano, los casados, como bien dices, son las esposas son nuestra ayuda idónea. Donde yo soy débil, entonces el Señor ha puesto a mi esposa para que ella sea fuerte y de esa manera nos juntemos y viceversa también. Sí, por ejemplo, no debemos de criticar a nadie por su carencia, sino ayudarle con nuestra abundancia. Debemos tener la siguiente actitud hacia los bienes. Esa es la actitud que debemos de tener hacia los bienes materiales. No son míos. Dios me los ha confiado para ayudar a los demás. Yo recuerdo rápidamente, hermano, que la pastora, la hermana Miriam, nos hablaba acerca de la mayordomía y nos decía que el Señor nos ha dado todas las cosas, pero para administrarlas, no son nuestras. Aún los hijos, si tú eres padre, tú sabes en tu corazón que no son tus hijos. El Señor te los ha prestado y tú lo tienes que regresar. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros manifestemos en nuestras vidas. Pero la verdad es que el rey de Sarón no es alguien que tiene ese concepto o esa idea. El rey de Sarón está acaparando y dice, esto es mío. Fíjese, hermano, lo que dice Lucas en el capítulo 2, en el versículo 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Wow. Ahí está. Claro. Qué sabio era Jesús, ¿no? Cómo él durante su ministerio podía ver al rey de Sarón en el corazón
de muchas de las personas que lo rodearon, y en que nuestro incluso corazón, interactuaron con él. hermano Alfredo, debemos de hacer una introspección en nosotros mismos. ¿Será que yo me esfuerzo y me levanto todos los días, pero por este rey, para acaparar, para tener más? ¿O le estoy diciendo, Señor, lo que yo tengo, si tengo mucho o tengo poco, lo estoy poniendo a tus pies? Recuerdo que Jesús fue abordado por alguien que le dijo que estaban peleando una herencia con su hermano. Y recordamos que Dios no lo motivó a pelear por una mejor herencia, pero es porque Jesús había visto el móvil de la codicia, de acaparar en el corazón de esa persona. No porque Jesús no quería que le tocara una herencia, sí, porque eso es normal en la vida, eso es legítimo, pero Jesús había visto algo más en el corazón de esa persona. Ahora, cada uno de nosotros en este tiempo somos confrontados por Jesús. La presencia de Jesús está en la iglesia, está entre los hermanos, está en cada uno de nosotros. Si en la primera venida de Jesús vio ese móvil en el corazón de las personas, creo hoy por hoy que Él también está mirando, quizás en algunos de nosotros, esa misma influencia, ese rey de Sarón. Hermano Alfredo, si este rey no es derrotado, muchas familias son divididas. Cuando muere tal padre o la madre y hay que heredar y algo, ese rey se manifiesta precisamente. No es que yo quiero más, es que yo estuve más, es que yo quiero esto, es que para mí todo. Ese rey probablemente en nuestro corazón esté durmiendo y escondido, pero en una situación como esta se da a luz lo que está en nuestro corazón. Incluso rápidamente te comento, por ejemplo, qué importante es oír los deseos de quienes van a dar una herencia. Pero el corazón acaparador, el rey de Sarón, es capaz de tomarse la autoridad de revelar el deseo de quien va a heredar. En este caso, él dice, esto es lo que mi madre quería, ¿no? O lo que mi papá va que quiere, yo me quedara con todo. Que yo me quedara con todo. Sí, cuando es una mentira, tal vez. Eso es una cuestión muy tremendo en el corazón del ser humano. Así es. Hablando del rey de Sarón. Que Dios tenga misericordia, porque lo que acabas de decir hace rato, muchas familias cristianas han tenido problemones, divididas por el asunto de una herencia. Que el Señor tenga misericordia. Por último, para terminar, hermanos, Hechos 4:32, por favor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo creo que ese pasaje, bien pudiéramos decir, aleluya por ese pasaje, ¿no? Porque eso era la vida de la iglesia del principio, la iglesia primitiva. Una iglesia que todo lo tenían en común, una iglesia que manifestaba el amor, el haber sido liberado incluso del rey de Sarón, ¿no? Que el Señor nos ayude con este rey y que en su pura gracia y misericordia el Señor siga derrotándolo. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, que se movió en Hechos de los Apóstoles, ese poder de Dios logró que en la vida de los primeros cristianos, de plano, este rey fuera destruido y molido completamente. Que el Espíritu Santo haga eso con nosotros. Amén, hermano Alfredo. Son dos reyes muy importantes. Afec, una fortaleza que se localiza en el Valle de Sarón. Sí. Estos dos reyes son casi iguales, pero si no los vencemos, nos van a derrotar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos por terminado este fragmento de estudio y nuestra oración es que en sus hogares el Señor les haya hablado. Hasta luego.